a quien Dios le ha regalado una experiencia, cuando uno ni se da cuenta y llega a Dios. Llega a Dios. A ver, Agustín, vamos a compartir esa experiencia, vamos a saludar a los amigos de Desgracias por tus desgracias. Un saludo bien especial, teleamigos. De alegría y en mi corazón de poder venir a contar esa experiencia de Dios, esa transformación que Él ha realizado en mi vida. Bueno, vamos a compartir, a ver, Agustín, que... Muy bien. Llevaba una vida bien normal, de pecado, alejado del Señor, en donde oraba muy pocas veces, en donde dejé de asistir por un tiempo a la Eucaristía, en donde llegué a dudar de la existencia de Dios. Pero esos vacíos que habían en mi corazón tan grandes, tan fuertes, me impulsaron a buscar de Dios. Recuerdo cierto día que fui invitado por una amiga de un grupo de oración. No asistía nunca a grupos de oración, pero fui por simple curiosidad, porque las personas me decían de que allí se encontraba uno verdaderamente con el Señor. Fui allí y viví una experiencia grande, en donde allí el Señor Jesús me hizo sentir mi vida vacía, me hizo sentir la precariedad de mis actitudes, de mi conducta, y allí descubrí de que no había hecho nada bueno, nada productivo para glorificar el nombre del Señor Jesús. Allí en ese grupo de oración empezó mi proceso de conversión. Me desempeñé varios años como profesor de uno de los colegios de Manizales. No sabía de dones, no sabía de carismas en lo absoluto, pero ya mi vida había dado un norte distinto, había dado una dirección diferente. Esa dirección fue enrutada por Dios, fui dirigido por el Señor, porque ya empecé a saborear las cosas de Dios, empecé a deleitarme ante la presencia de Él, pero mi vida fue totalmente renovada un Jueves Santo. Un Jueves Santo en que me encontraba orándole a Jesús. Un Jueves Santo en que le decía al Señor Jesús, yo quería hacer por ti el día Viernes Santo. Mañana en que conmemoramos, mañana en que recordamos esos misterios de tu sagrada pasión, ese sufrimiento. Yo solamente me imaginaba cuál sería el dolor de Jesús en sus manos, en sus pies, cuando fue perforado por grandes clavos. Solamente me imaginaba de cuál sería el dolor de Jesús cuando le pusieron una corona de espinas. Cómo se sentiría el Señor Jesús cuando le colocaron una caña en su mano. Y cómo se sentiría Jesús cuando iba caminando por la calle de la amargura camino al Gólgota y no encontrarse con ninguna de las personas a las cuales Él ayudó. ¿Dónde estarían aquellos leprosos que Él sanó? ¿Dónde estarían aquellos poseídos por el demonio que Él liberó? ¿Dónde estarían aquellos ciegos que les permitió ver? Aquellos sordos que les permitió escuchar. ¿Dónde estarían aquellos paralíticos que les dio movimiento al cuerpo? Me detuve a pensar de cuál sería ese dolor interno de su divino corazón. Y esa oración que estaba haciendo fue interrumpida por una voz de afuera, una voz masculina muy dulce que me dijo: hijo mío, vas a tomar papel y vas a escribir. Me lo repitieron por 3 veces. Al tercer llamado me fui, cogí un cuaderno, cogí un lapicero y empecé a escribir lo que esa voz me decía. Esa voz me decía: vas a vivir una conversión perfecta pero transformadora. Una voz, discúlpenos que interrumpamos un poco, pero antes de irnos a esta pausa, la primera pausa del programa, el Señor también nos ha llamado de diferentes formas, a través de la voz de nuestra mamá, nuestro papá, abuelos, hermanos, tíos. Agustín sintió una voz especial. Vamos a descubrir cómo el Señor nos regala. Él se tiene que valer de cosas sobrenaturales para poder creer, porque nosotros somos muy tercos. O creemos que sí, Dios existe, yo me doy la bendición de vez en cuando. Vámonos a una pausa y ya regresamos. En Desgracias por tus desgracias. Ocupado, vea. La mascota del programa, mire. Aquí está, como siempre, cuando uno tiene a Dios en el corazón. ¿Dónde está el esposo? Trabajando, trabajar. La monotonía, vea. Ahí dando vueltas como ocupado, vea. Dando vueltas ahí. La monotonía cuando uno no tiene a Dios en el corazón. La monotonía de un hogar, una familia cuando no está Dios. Y de Dios nadie se burla.
Como dice la Biblia en Gálatas, de Dios nadie se burla. Recordemos que John Lennon, 8 días antes de que lo mataran, le gritó al mundo: nosotros somos más famosos que Jesucristo. Marilyn Monroe, 15 días antes de suicidarse: yo no necesito de Dios para nada. Y el constructor del Titanic, ¿qué dijo en el momento que lo terminó? Esto no lo hunde ni Dios. Y en el primer viaje quedó como los Panchos, sin un amor. Bueno, Agustín, continuemos. Les decía de que me invitaba a una conversión perfecta, transformadora, a hacer de cada viernes un Viernes Santo, a asistir a la Eucaristía, a llevar vida sacramental, a buscar de la confesión, a buscar del rezo del Santo Rosario. Esa experiencia renovó mi vida y me transformó, pero también me creó ciertos conflictos interiores. Conflictos interiores porque llegué a pensar de que me estaba enloqueciendo, porque fue una experiencia demasiadamente inusual, como me dijo un sacerdote, amigo mío, que me aconsejó ir al psiquiatra. Me fui al sagrario y le dije: Señor Jesús, si esto es tuyo, acá te lo dejo. Si esto es tuyo, entrégamelo, purifícamelo, y si no es tuyo, aquí te lo dejo. Y escuchó mi oración porque me mandó un sacerdote jesuita que había tenido una experiencia en Yugoslavia. Allá la Virgen María le habló a este sacerdote jesuita. Él me empezó a orientar, él me empezó a instruir y me empezó a hablar de lo que son dones, de lo que son carismas, de todos estos regalos que suele conceder el Espíritu Santo. Él me empezó a decir qué era una locución interior, cómo se manifestaba la locución interior, y me empezó a dar una asesoría espiritual que verdaderamente enriqueció mi vida. El día en que trajeron las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque a Manizales, yo sentí algo bien especial. Recuerdo que llegó el momento de la veneración de las reliquias de esta gran santa. Yo me arrodillé y yo le dije: Santa Margarita, Jesús te regaló a ti una chispita de amor de su sagrado corazón. Dile tú a Jesús que haga lo mismo conmigo. Esta oración no se dejó esperar. Al momento empecé a sentir que mi corazón era abrazado por un fuego enardecedor inexplicable. Mi corazón era invadido de una paz que nunca había experimentado y nunca había vivido. Y ahí sentí una gran necesidad de consagrarle por entero mi vida a Dios. Tú, joven, que estás viendo este programa, vas a desechar de tu vocabulario la palabra coincidencia, porque en el contexto espiritual las coincidencias no existen. Es una diosidencia que el Señor está obrando en ti. Si me estás escuchando, si me estás viendo en este mismo instante, pídele esa misma bendición a Jesús y vas a recibir raudales de bendición en tu vida. A partir de ese momento, Iván, el Señor Jesús empezó a orar, y ahí fue donde Jesús me empezó a decir: vas a escribir para mi libro. Él lo tituló En las fuentes de mi divino corazón. Le puse tantos obstáculos, le puse